Hola, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, pues ahora Hola, muy sí, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bueno, pues ahora Hola, sí. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. ahora sí vamos a dar inicio a la inauguración de este nuevo seminario permanente sobre derecho ambiental y animal. Y bueno, antes que nada, me gustaría presentar a la coordinadora de este seminario, quien es la doctora Aida del Carmen San Vicente Parada. Ahorita voy a leer su semblanza. Ella es doctora en Derecho con mención honorífica por la UNAM, recipiendaria de la Medalla Alfonso Caso 2014, Premio al Mérito Universitario. Además, es autora de Voces Jurídicas para la Real Academia Española, autora de los libros Manual de Derecho Civil, Personas, Acto y Negocio Jurídico, La Bioética y el Bioderecho en defensa de los derechos de los animales y de la naturaleza y recursos virtuales para el diseño instruccional en línea. Además, también es maestra fundadora de la especialidad en Derecho Sanitario de la UNAM y de la maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Westfield. Además, es profesora de carrera de tiempo completo asociada C con adscripción al SUAYET de Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Es fundadora del Seminario Permanente de Temas Selectos de Bioética y Derecho en FES-Acatlán. Es integrante del Instituto Internacional de Derechos Humanos para las Américas, capítulo México. Es experta en contenidos y diseño instruccional de las asignaturas en línea, bioética y derecho, acto jurídico y personas, bienes y derechos reales para la UNAM, transparencia y redención de cuentas para la UVM y normas y principios éticos y procedimientos de responsabilidad administrativa para el TFJ. Ha sido en diversas instituciones como la UNAM, Universidad Westfield, Universidad La Salle de Oaxaca, la Universidad del Valle de México, la Facultad de Enfermería y Obstetricia, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Claustro de Sor Juana, entre otras. Cuenta con intervenciones en el Senado de la República, la Universidad de La Habana, Cuba, la Universidad Minas Gerais de Brasil, la Universidad de Encarnación en Paraguay, Universidad Autónoma de Nuevo León, Casa de la Cultura Jurídica de Oaxaca y de Aguascalientes. También ha participado en la discusión del proyecto de ley de bienestar animal en el Congreso Legislativo de la Ciudad de México. Es vocal del Comité de Ética en Investigación de la Universidad Westfield. Es presidenta de la Comisión de Titulación de la Maestría en Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad La Salle, Oaxaca. Y finalmente es embajadora de Todo por Patitas y de Oceánica. Y bueno, esto solamente es así como una probadita de todo su currículum, pero bueno, les dejo con nuestra coordinadora de este seminario permanente de Derecho Animal y Derecho Ambiental. Ahora sí, Aida. Claro que sí. Pues muy buenas noches. Muchas gracias por estar aquí. Es un gusto coordinar este seminario que esperamos que sea fructífero para todos. Y bueno, primero que nada, deseamos disculparnos a nombre de la doctora Jessica Espinosa. La verdad es que tuvo unas complicaciones personales, nos estaba
comentando y esto le hace imposible acompañarnos el día de hoy. Ella estaba en la mejor disposición, pero a veces hay imponderables y tenemos que ser empáticos con las situaciones de las personas. Entonces, agradecemos su tiempo y comprensión. Y la doctora está muy apenada por la situación. De verdad que no fue intencional, pero como les repito, a veces hay imponderables, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es el paradigma constitucional. Afortunadamente digo, soy abogada y podemos ver estos temas. Entonces, ustedes no se van sin que tengan una charla. Desde luego sería mucho mejor con la doctora Jessica porque ella ha sido activista de los derechos del agua, de la naturaleza en Ecuador, pero bueno, no la podemos tener aquí. Sin embargo, sí podemos revisar algunos conceptos que es importante. ¿Por qué Ecuador? Bueno, pues porque Ecuador a partir de 2008 reconoce constitucionalmente a la naturaleza como sujeto de derecho. Esto es un nuevo paradigma en derecho constitucional y de acuerdo con Leonardo Boff es parte del nuevo derecho constitucional de las Américas que él dice que opera desde la Patagonia hasta América Central. Y lo interesante acá es el cambio. No sé si por acá hay abogados, pero uno de los paradigmas en derecho y lo que primero se nos enseña en las primeras clases es quiénes son sujetos de derecho. ¿Por qué? Porque los que son sujetos de derecho tienen una personalidad jurídica, es decir, un papel en el mundo del derecho, y por ende el derecho les reconoce derechos y también les reconoce la posibilidad de obligarse y obviamente puede ejercer incluso la fuerza pública para que cumplan con sus obligaciones, es decir, ya la intervención de tribunales para forzarlos, compelerlos a cumplir con esas obligaciones. Entonces, tradicionalmente, siempre ha sido la idea de que las personas, los seres humanos, las personas físicas, son sujetos de derecho. Y eso con sus limitaciones porque no es ni tan tradicional, ¿no? O sea, vamos, esto que conocemos ahorita de los reconocimientos para todos los seres humanos, sin excepción de sexo, etnia, orientación sexual, etc., no fue siempre así. La tradición de nuestro derecho eh, en América, pues es de corte continental y es derecho romano. Entonces, en este derecho romano se tenía establecido que había sujetos de derecho, pero solamente establecía como sujetos de derecho, y eso lo vamos a estar viendo también en otras ponencias que aborden los diferentes expertos que vamos a tener aquí. En derecho romano la idea era que solamente era persona y tenía personalidad jurídica el pater familias. Y el pater familias lo era porque era el titular del clan familiar, tenía un patrimonio propio y tenía libertad. Sin estas tres características, no había caput romana. La caput romana era lo que hoy conocemos como la capacidad jurídica, es decir, que te reconozca concretamente con una personalidad y te reconozca por consiguiente derechos y obligaciones. Entonces, solamente tenían caput romana los paterfamilias y por eso vemos que los niños, las personas con discapacidad, evidentemente los animales, las mujeres y cualquier otro ciudadano que no tuviera estas características no tenía caput romana. Incluso la caput romana se podía perder y se podía convertir una persona en aliena iuris. Aliena iuris era el que se le despojaba de su caput por deudas. Entonces, si había una deuda entre pater familias y el otro no podía cubrirle el deudor, lo que podía hacer el pater familias era convertirlo en aliena iuris, es decir, quitarle su caput para convertirlo en una cosa y que fuera su esclavo.
y de esa manera cubrir su deuda. Eso era lo que ocurría en Roma y esa es la tradición que nos llega acá. No me voy a meter mucho al respecto, pero por eso constitucionalmente, pues siempre ha sido muy de tradición, pues esa es la tradición, desafortunadamente, el que no se les reconozca derechos a otros seres sintientes. Viene desde ahí, ¿no? Otro gran cisma para que se reconozca la persona moral, pues va a ser con el Estado liberal cuando viene Revolución Francesa y se crea por primera vez cumpliendo con el contractualismo de Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, esta idea de que las personas físicas nos juntamos con este pacto y decimos, bueno, a cambio de que mi territorio esté seguro y tener certeza jurídica, le cedo una parte de mi libertad a ese ente que voy a crear, que es el Estado, y este me lo tiene que dar de vuelta en seguridad y certeza jurídica, ¿no? Esa es la premisa de la que viene el constitucionalismo continental, es esta, ¿no? Que se crea el Estado como un ente que va a ser una persona moral y que esta persona moral va a tener una personalidad jurídica, aunque no sea perceptible por los ojos o por los sentidos y de todas maneras va a estar operando y va a tener el monopolio de la ley y de la fuerza pública. Esto es lo que tradicionalmente ha habido y de ahí viene el constitucionalismo a nivel continental y todos los países que tengan esta tradición por cuestiones históricas, pues van a replicar. Entonces, la idea de cuadrar, de decir que vamos más allá y que otros seres sintientes posean una personalidad jurídica es algo radical. Por eso fue muy paradigmático el Estado de Ecuador cuando constitucionalmente eleva a sujeto de derecho a la naturaleza. Y eso supuso varios retos porque es un cambio de paradigma que sale de este contractualismo, de este de constitucionalismo de corte contractualista que operó durante siglos y siglos y nos viene a decir que la naturaleza es sujeto de derechos. Y esto supone dos situaciones importantes. Pues primera, ¿cuáles derechos? Segunda, ¿quién va a hacer valer los derechos? Y también otra es esa. ¿Mm? ¿Qué vas a entender por naturaleza? Eso fue una reflexión importante y bueno, lo que hace el Estado de Ecuador es que dice, bueno, voy a reconocer como con personalidad jurídica a la naturaleza o Pachamama, ¿no? Y viene el concepto de la Pachamama, la que nos acoge, la que nos cuida, la que es dadora de vida. Y a esa es a la que constitucionalmente yo deseo proteger. ¿Sí? Entonces, no es solamente la protección de la naturaleza y el ambiente, sino también de los animales, porque los animales son parte de la naturaleza. ¿Sí? Hablaremos un poquito también de cómo están los derechos animales en Ecuador y qué controversias ellos han tenido al respecto. Pero bueno, basta ya, ¿no? Esta parte retomando, ¿no? Esta idea de que no solamente va a ser a la Pachamama, sino todo lo que engloba Pachamama, que incluye sujetos de derecho. Eso implica que la Constitución de Ecuador sea una constitución ecológica que va más allá de este constitucionalismo clásico del que estábamos hablando, de un cuño, porque el contractualismo pues, es de un cuño antropocéntrico. ¿No? Nosotros cedemos parte de la libertad para que me la entregues el reconocimiento de derechos y seguridad y certeza jurídica, pero nosotros, ¿quiénes? Los humanos. ¿Eh? Hablar de otros sujetos de derecho rompe con ese contractualismo de cuño antropocéntrico e incluye en este contrato más bien natural, donde hay un acuerdo natural de la reciprocidad que debe de existir para de nosotros hacia la tierra. ¿Por qué? Porque ella es la que nos preserva y nos da, nos da vida, es la gran proveedora, también dice Leonardo Boff. Entonces, por esta parte es muy interesante lo que sucede
en Ecuador, por eso Ecuador es paradigmático al respecto, ¿no? Y la y entonces viene una constitucionalización de la naturaleza y una judicialización de los derechos de la naturaleza que veremos más adelante cuáles son los que principalmente enmarca Ecuador y también cómo hacer posible estos derechos, es decir, cómo demandarlos ya en tribunales. ¿No? Pero ahorita, pues vámonos por partes, ¿no? Tenemos, entonces recapitulando, pues tenemos esta idea de un nuevo constitucionalismo en Ecuador que viene a partir de 2008, que es una ruptura con la tradición jurídica de corte antropocéntrico. Aquí hay un paradigma donde la naturaleza ya no es un algo, sino que es un alguien que tiene derechos. Y esto también, lo que subyace es un cuestionamiento a este racionalismo de la modernidad, que no me voy a meter mucho porque nuestra próxima ponente va a hablar sobre ello, pero desde luego subyace esta idea de ir contra lo racional. ¿Por qué? Porque las personas, cuando se les reconocía como personas, era porque eran entes racionales. ¿Sí? De hecho, el concepto de persona, desde la Edad Media que se acuñó un concepto de persona, es la subsistencia de naturaleza racional, la subsistencia individual de naturaleza racional. Entonces, todos los conceptos que hubieron de persona, al menos en la tradición continental, es, eran relativos a este racionalismo que es legado, desde luego, de la modernidad, pero que es que viene directamente de la Ilustración. La Ilustración, bueno, al menos el Código Civil de Napoleón, que fue paradigmático para el movimiento codificador en Europa, está basado en lo que hicieron los discípulos de Kant. Y ellos habían estudiado la teoría moral de Kant y quién era sujeto moral y que había una autonomía de la voluntad, etc. Y todo eso, la verdad es que sí trasmina con estos codificadores, porque eran discípulos de Kant, y trasmina al código de Napoleón, que fue paradigmático para lo que pasó en España, para lo que pasó en Prusia, en Austria, etc. Y cómo replicaron también otros países de América Latina. Entonces, de ahí esta idea que si eres sujeto es porque cumples con este eslogan de la Ilustración, sapere audere, el que se sirve de la razón, pues ese va a ser mi sujeto y protagonista en el mundo jurídico. Y como ustedes saben, pues se ha explorado mucho esta idea de que a los animales, a la naturaleza, se les desconoce personalidad jurídica o no opera como tal, no checa la idea porque ellos no son racionales, ¿no? Y siempre opera esta idea de, es que como no es racional, no tiene por qué tener derechos y el humano siempre quiere meter en la misma, calzar en el mismo razonamiento a los animales y a la naturaleza, y eso no puede ser. Entonces, la Constitución de Ecuador también está rompiendo con esa tradición de la modernidad, donde exclusivamente los derechos eh, son nada más de los seres humanos y de la persona moral que al final del día está integrada por seres humanos que tienen la razón. La Constitución de Ecuador rompe con esta idea, por eso les decía yo, es que es radical, ¿no? Y aquí la impulsa otra cosa en el que dicen, a ver, lo que me tiene aquí que impulsar es que no podemos ser depredatorios con la naturaleza, ni este ánimo de lucro incesante alrededor de la naturaleza, ¿no? Sino que tenemos que ir más allá, reconociendo e incorporando estos derechos, pues, ¿qué más? Que en el documento jurídico político más importante de un país, la Constitución. Entonces, expresar que la naturaleza tiene derechos, que es un sujeto de derecho, la verdad es que es muy interesante. Ojalá replicaran, digo, Colombia también lo ha hecho, pero todavía ha costado esta constitucionalización porque obviamente no cuadra. Veremos los mismos problemas que Ecuador
ha tenido al respecto a pesar de tener constitucionalizado esto. Y aquí, bueno, eh, mm, l- es interesante porque Ecuador dijo, bueno, sí, la naturaleza, ¿y cómo va a definir a la naturaleza para saber el alcance y contenido de lo que estoy legislando? Y eso es adecuado, ¿no? Ah, bueno, porque aparte todo esto vino porque la Suprema Corte de allá, la Corte Constitucional dijo, es que se tienen que judicializar los derechos humanos. Ellos hacen una sentencia que es paradigmática respecto a la explotación desmedida de los recursos en Ecuador. De ahí viene y entonces afianza y dice, bueno, en la sentencia dice, y condeno a que legislen y a que eleven constitucionalmente estos derechos. Entonces, vas y lo tienes que hacer. Entonces es interesante porque estos derechos se obtienen por una vía de litigio, ¿no? El reconocimiento de estos derechos de la naturaleza se obtienen por una vía de litigio, por una vía de intervención directa de los tribunales del país que compelen al legislador a que, a que ponga eso en un catálogo de derechos. Eso también es muy interesante lo que pasa en Ecuador, porque como tal, digamos que no viene el movimiento como tradicionalmente, ¿no? Que opera de poder legislativo y dice poder legislativo, aquí está mi proyecto de ley y ya lo mando al presidente, etc. No, fue al revés, ¿no? Porque usualmente el poder judicial es el que acaba aplicando esa normatividad que hizo o propuso el legislativo y aquí fue al revés. De un movimiento perdón, de litigio en los tribunales, sobre todo en el Tribunal Supremo del país, se llevó a la idea en la sentencia de que había que judicializar los derechos de la naturaleza. Entonces, de ahí que dicen, bueno, vamos a elevarlo, tenemos que tener la reforma constitucional y entonces decimos, bueno, ¿y qué vamos a entender por naturaleza? Entonces, de ahí que habla y se van mucho a esta tradición de los pueblos originarios de Ecuador, de hablar, y también de América Central y América del Sur, de hablar de la Pachamama. Entonces, por eso el artículo 71 de la Constitución de Ecuador habla de la naturaleza o Pachamama, ¿no? Y la define para mí extraordinariamente porque dice, ¿y dónde es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el alcance y contenido que yo te diga que la naturaleza o Pachamama? Y acto seguido dice, donde se reproduce y se realiza la vida. Muy amplio, pero también haciendo la justicia a lo que, pues sí, esa es la naturaleza, ¿no? Es nuestra gran dadora, no seríamos nada sin la naturaleza y es un reconocimiento que ya necesitamos hacer ya, no unos cuantos como las personas que están aquí interesadas, sino que ya necesitamos a nivel internacional que se haga este reconocimiento. Entonces, efectivamente, lo plasma así constitucionalmente, dice la naturaleza o la Pachamama, donde se reproduce, realiza la vida. O sea, también es esta tradición de la gran madre, ¿no? De la madre tierra de la que habla Leonardo Boff, que también influyó, pues sí, su libro de la dignidad de la tierra, también y por todo el movimiento y cómo se ha implicado Leonardo Boff en América Central y América Latina con la teología de la liberación. Entonces, están hablando aquí de, sí, la Pachamama como la madre tierra, ¿no? De la que somos, de la que provenimos, somos parte y de la que también dependemos, ¿ok? Porque no tenemos vida si no es por la Pachamama, ¿no? Y entonces, esta idea también de incluir el concepto de Pachamamas, por eso dice la naturaleza o Pachamama, también es una aceptación muy interesante en la Constitución de Ecuador, porque hace justicia a la plurinacionalidad y a la interculturalidad que caracteriza al Estado, ¿no? Entonces es bien interesante porque por eso ellos quisieron utilizar este concepto que utilizan más las comunidades de los pueblos originarios y que ellas están más en contacto y se caracterizan por ser activistas de tiempo completo, más que los que están en ciudad, por decirlo de alguna manera. Entonces, por eso la Constitución de Ecuador también, aparte de este cambio constitucional de paradigma, nos está trayendo un constitucionalismo de corte plurinacional e intercultural.
que es muy interesante, ¿no? Y entonces, aquí hacen justicia porque dicen, bueno, la naturaleza y en el proyecto de ley de la reforma más bien constitucional, dicen, bueno, es que es la que nos acoge, ¿no? La Pachamama o naturaleza es la que nos acoge, es la que nutre, es la que genera vida, ¿no? Y esa es una cosmovisión muy interesante de los pueblos ancestrales. Entonces, la recoge constitucionalmente, le hace, le hace justicia a esa sabiduría ancestral que se ignoró mucho porque volvemos a esta idea de, pues es que no viene de la modernidad, no viene del trazo de la ilustración, entonces no es conocimiento válido. No tiene una base de un rigor científico para haberse obtenido ese conocimiento de la Pachamama y qué es la Pachamama, pues entonces no es conocimiento genuino y no lo menciono. Y por contra, la Constitución de Ecuador dice, no, a ver, ese concepto es importante porque evoca toda nuestra tradición, le hace justicia a nuestros ancestros. Estamos colocando constitucionalmente la sabiduría ancestral. Entonces, es muy bonito porque está hablando de este arquetipo de que todos somos, de que todos venimos de un mismo, de una misma energía y que por eso todos compartimos y al final del día, seamos humanos o no seamos humanos, tenemos una hermandad, ¿no? Como esta fraternidad universal de la que hablaba, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Esta fraternidad universal, que también ya se hablaba con la idea de la Gaia, ¿no? La de ancho seno que sostiene todo. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy interesante, por eso Ecuador constitucionalmente debería de ser más estudiado, porque es revolucionario, ¿no? En este aspecto es muy revolucionario, ¿no? Y entonces, aquí esta parte que sucede también es hablar de la Pachamama, entonces se remite a todas estas ideas y entonces va a dar el catálogo de derechos fundamentales de la naturaleza, que también esa es otra revolución que veremos un poquito más con nuestra siguiente ponente, Norma Gastelum, porque ahí también que está pasando, a ver, estás hablando de derechos fundamentales de la naturaleza, ¿no? Cuando siempre la lectura o lo tradicional es los derechos fundamentales de los seres humanos, de las personas, ¿no? Y hablar de que la naturaleza tiene derechos fundamentales, pues también es muy revolucionario, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque tenemos que reconocer lo que Madre Tierra necesita, ¿sí? Es decir, que yo le dé un derecho a la renovación, a que sus ciclos se lleven a cabo de la manera natural, ¿no? Siguiendo su ciclo, no el ciclo que yo le quiera imponer de productividad, porque el ser humano también eso es legado de la ilustración y de la modernidad, ¿no? Siempre querer domar a la naturaleza, siempre someterla, domarla y no respetar el curso de su propia existencia y sus ciclos de renovación, sus ciclos de fertilidad, sus ciclos de descanso. Entonces, pues claro que si empezamos a hablar de ello, pues esas son necesidades y al final del día los derechos fundamentales atienden a las necesidades de las personas, pues también la naturaleza tiene necesidades esenciales para perdurar, porque tiene un fin en sí misma que es sobrevivir. Ya, o sea, la naturaleza ni siquiera está interesada en sustentarnos, que es muy generosa y lo hace, pero su fin por sí misma es continuar sobreviviendo y sustentándose. Como necesidad que tiene, pues necesita para cumplir con ese fin o propósito, tiene estas necesidades. Y eso es lo que trata de regular la Constitución de Ecuador, que más adelante veremos este catálogo de derechos que le establecieron. Entonces ahí va otra idea revolucionaria, ¿no? Que desde luego va con la idea también de la sustentabilidad, ¿ok? Y no solamente esta sustentabilidad tan antropocéntrica que se ha observado de, ay, es que cuidamos para seguir explotando, ¿no? Sino cuidamos porque ella es un fin en sí mismo y ella sostiene a más seres que son aparte de los humanos y tiene derecho por consecuencia a que se le dé
todo este reconocimiento. Entonces, es muy interesante porque también hablar de estos conceptos de la autosustentabilidad de la tierra lleva a políticas públicas. Igual no me voy a meter mucho con esto, pero es muy interesante porque como derecho y para hacerlo operativo, como derecho fundamental, se tiene que hacer operativo. Entonces hay que promover políticas públicas en derredor de un nuevo sujeto que es la naturaleza. Esta parte también es muy interesante, ¿no? Cómo las políticas públicas y el diseño de una política pública también se redimensiona gracias a estas ideas del constitucionalismo en Ecuador, ¿no? De verdad estudiar a Ecuador. Al final les voy a pasar un pequeño artículo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por si lo quieren. Hay mucha información. A mí me gusta mucho ese artículo, pero pueden conseguir más. Sin embargo, porque es extraordinario analizar el constitucionalismo de Ecuador, porque es un constitucionalismo de corte no antropocéntrico. Y esta idea es espectacular, porque hoy más que nunca pues necesitamos una idea del buen vivir en convivencia con otras formas de vida que no necesariamente tengo que proteger porque me da un servicio o un beneficio, sino porque somos hermanos, ¿no? Esta fraternidad universal. Y al hermano lo cuido, aunque no me den nada, lo cuido porque es mi familia. ¿Sí? Entonces, esa parte, digo, a mí se me hace extraordinaria y yo quería rescatarla porque también ayuda a que no nos hagamos de estas ideas tan egoístas, de afán, de lucro, de siempre querer deteriorar a la naturaleza por obtener recursos económicos, ¿no? O sea, remueve esto que hemos cimentado durante muchos años o que se ha alimentado durante muchísimos años, estas ideas que no nos han ayudado en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los derechos de la naturaleza, ahora sí, yéndome a esta parte, pues, de acuerdo a los artículos 72, 71, 73 de la Constitución de Ecuador, bueno, el primer derecho que le reconoce como derecho fundamental a la Pachamama, pues es que se respete integralmente su existencia, su mantenimiento y su regeneración de acuerdo con sus ciclos vitales, su propia estructura y sus funciones y procesos evolutivos que también son muy propios de la naturaleza. El derecho a ser restaurada, esa restauración innatura que cuesta mucho, ¿no? Ahorita está más de moda los impuestos ecológicos que realmente hacer una propuesta de una restauración innatura, ¿sí? También la Pachamama tiene derecho, ¿no?, a que se incentive a personas jurídicas colectivas eh, para que la protejan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellas tienen que conformar también esta idea a través de su activismo de la conformación de un ecosistema en equilibrio. ¿Eh? Si hay un caso de impacto ambiental, daño ambiental grave, permanente, ¿no?, por la explotación irracional de recursos que no sean renovables, también van a haber mecanismos, o sea, garantiza que tendrán acceso las personas naturales, personas morales o jurídicas a promover en tribunales acciones, ya sea individuales o colectivas, para proteger a la naturaleza, tanto de un daño que ya se haya hecho como para prevenir un daño. ¿Eh? Eh, También esto implica que el Estado se obligue a tomar todas las medidas de precaución y restricción de actividades que puedan atentar o que puedan conllevar la extinción de especies, destrucción masiva de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales, ¿no? Estos son muy interesantes, también tiene su código ambiental Ecuador y ahí matiza estas ideas porque pues sí, como si andan por acá abogados, pues saben que lo que luego está muy padre ahí, nos dejaron y está muy padre y luego decimos, ¿y cómo lo hago operativo? ¿No?
Y una parte de hacer operativos los derechos, pues sí es litigarlos en tribunales, pedir la intervención judicial para que me ayude a darle forma a ese derecho y que pueda vivir ese derecho la persona. Y también la otra forma es promover políticas públicas. Entonces, por eso hay un código procesal ambiental en Ecuador que ha tratado de darle cauce al cumplimiento de estos derechos y cómo se puedan materializar. Entonces, es muy interesante porque este código habla de cómo se pueden ejercer y promover estos derechos y es muy interesante porque es amplio, ¿no? Dice, pues yo le doy legitimación, que eso es procesalmente hablando, que eso es de lo que hablamos los abogados, ¿verdad? Es decir, tienes vela en el entierro para pedir ese derecho en tribunales o no tienes vela en el entierro, ¿no? Poniéndolo muy coloquialmente, pues sí es esta idea de si puedes ir y promover en tribunales o no, y pues quién va a promover en nombre de la naturaleza. Así que es visionario Ecuador y dice, bueno, la pueden exigir desde una persona, o sea, individualmente, hasta intentar una acción colectiva ante las autoridades competentes que deben implicarse para garantizar el cumplimiento de ese derecho, ¿no? También él hace un sistema de responsabilidades administrativas para los servidores o funcionarios públicos cuya actividad atente contra los derechos de la naturaleza. Esto es interesante también ahí lo que hace como un sistema de responsabilidades, que hoy está muy de moda internacionalmente, estos sistemas de responsabilidad para los servidores públicos, ¿no? Desde luego también dice que las mismas comunidades, los pueblos originarios, y aunque sean de diferentes nacionalidades, que se estén viendo afectados por algún daño a la naturaleza y como se entiende que es un interés social, también pueden promover, ¿no? Les digo, es muy interesante, ¿no? Y dice que en todo momento, el Código Procesal señala que en todo momento el Estado se va a comprometer a realizar todas las medidas que sean necesarias para el reconocimiento y ejercicio de esos derechos, ¿no? Entonces, esto es lo que hay. Es muy interesante, como les digo, es este constitucionalismo que Ecuador eh, tiene, que nos debería de servir como ejemplo porque ni México no lo trae. Apenas la Constitución de la Ciudad de México ha reconocido a los animales como seres sintientes, pero todavía eso no es a nivel federal, entonces tampoco implica que los demás estados repliquen con otras leyes, no hay una ley modelo, por ejemplo, pues sí, porque no es obligatorio por la soberanía que cada estado tiene, entonces si Aguascalientes quiere decir que son cosas, pues ahí hay una soberanía constitucional que ellos tienen y no se puede cambiar, ¿no? Tendríamos que reformar la Constitución Federal para que en este pacto que tienen los estados, pues unifiquen su legislación. Y este es un gran reto, pero si Ecuador pudo, pues yo les diría que también México puede, ¿no? Entonces hay que intentarlo, hay que pensar en un constitucionalismo intercultural que no vaya con estas tradiciones de la ilustración, que no quiero decir que la ilustración sea del todo mala, no, y no quiero esta interpretación, pero tampoco es la panacea y vemos que ya no funciona o no hace justicia a la realidad que tenemos actualmente, ni mucho menos con los conocimientos que tenemos actualmente. Eh, Hoy necesitamos pugnar por este tipo de derechos y estos catálogos constitucionalmente hablando, rebasar estas ideas que les digo, si es viable, si es factible, cuesta porque hay muchos intereses, ¿no? Y ahorita les voy a platicar por eso, desafortunadamente, de lo que ha pasado en Ecuador por intereses que hay respecto con los animales, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, pues sí, la naturaleza, de acuerdo a la Constitución de Ecuador, tiene derecho a ser respetada, tiene derecho a la regeneración y a la renovación de sus ciclos vitales, tiene derecho a no ser alterada ni modificada su estructura, tiene derecho a estar libre de contaminación,
derecho a estar libre de daños y si ya hubo un daño, a que se restaure in natura el daño. ¿Eh? Esto es muy interesante. Todavía hay un reto, pues sí, porque desafortunadamente vemos las minerías, ¿no? La doctora que hoy iba a estar con nosotros, ella trae una lucha ay, se me olvidó ahorita la cosa. Una lucha en Machala porque están metiendo a las mineras y están lastimando increíblemente los ecosistemas. Entonces también no crean que porque ya lo tienen constitucionalmente, no, todavía ellos tienen muchos retos, ¿no? La doctora está muy activa en al respecto. Ella es activista en Machala, eh, ha sido servidora pública en Machala y sabe la situación en la que hay ahorita de los problemas que están padeciendo es esta minería al aire libre que corroe y que es muy agresiva con la naturaleza, no es nada amigable, ¿no? Y desafortunadamente se vuelve a imponer esta idea de un derecho administrativo, perdón, de un derecho ambiental que administra a la naturaleza, no que la vive como una hermandad, sino que la administra y dice cómo decide de manera egoísta unilateral cómo disponer de los recursos de la naturaleza y desafortunadamente ahí acaba mandando don dinero, ¿no? Y eso me da paso a hablarles un poquito de esta parte bueno, de lo que pasó con los derechos de los animales y cómo están todavía detenidos en Ecuador. Obviamente, cuando se reforma en 2008 dicen, bueno, entonces también a los animales que decíamos hace rato, pues eso incluye no solamente a la integrantes de la naturaleza, que son los animales. Entonces, hay que protegerlos también jurídicamente. Y efectivamente, entonces, ahí lo que pasó es que desafortunadamente eh, hubo el caso de una mona, es una mona, la especie es chorongo, y se llamaba Estrellita. Esta mona había vivido en cautiverio con personas humanas, eran dos cuidadoras. eh, una era Ana Burbano y había vivido con ellas durante 18 años. Entonces se armó el relajo porque un día llega lo que sería el equivalente de la brigada animal en Ecuador, se dan cuenta de este animalito, de la mona, y dicen, no, no puede estar aquí, se la quitan a la cuidadora, pero también es muy inadecuado el manejo que le dan al animal. Se lo llevan a un zoológico y desafortunadamente me parece que a la semana en este zoológico de San Martín de Baños, la mona fallece. De todas maneras, el zoológico acusa que ya venía deshidratada, que tenía alopecia, que tenía sarna, que el animal también sus comportamientos estaban completamente estereotipados, porque estaba acostumbrada a que la vistieran con ropa y eso también le hacía alergia en la piel al animal y le había dado muchos problemas de dermatitis al animal y que no estaba en absoluto tratada. Entonces sucede esto, fallece lamentablemente la mona y Estrellita y la dueña no, o la cuidadora sale a decir, bueno, voy a promover una habeas corpus, que es un equivalente a un amparo, para que me la restituyan, porque su familia soy yo, porque yo soy la cuidadora, porque yo me he hecho cargo de ella con 18 años y es parte de mi familia y etc. Cuando promueven el habeas corpus, que fue 4 meses después en lo que se tardaron, ya el animal tenía tiempo fallecido. Es hasta que viene la sentencia que descubren que el animal ya había fallecido, porque obviamente el zoológico tuvo que ir a dar la declaración y ya declara esto que les platiqué por las causas de fallecimiento del animal, estaba sumamente deshidratado. Y de ahí se va a esta parte de pues lo atrae la Suprema, la Corte Constitucional de Ecuador. Dice, a ver, voy a resolver.
Y es muy interesante la sentencia porque dice, a ver, si vas a recoger una, o sea, primero dice, a ver, son animales silvestres y el trato al animal silvestre debe de tener sus matices. El animal silvestre no tiene por qué ser domesticado. Diferente es el gato, el perro, que vamos, ya tienen una vida de domesticación y al final le llevan en selección natural muchos años así. Dicen, a ver, lo que dice el tribunal, y lo entiende muy bien el Tribunal Constitucional de Ecuador, es, estamos hablando de un animal silvestre que por lo regular van y se meten a su hábitat para matar a la madre y obtener la cría, ¿no? Entonces, no vamos, yo como tribunal no voy a reconocerle los derechos a la cuidadora de Estrellita, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es un ser vivo, es un ser sintiente que pertenece a un ecosistema y que no tuviste tú ninguna razón para apropiarte de él, ir a sacarlo de su ecosistema, por muy bien que dices que lo trataras, porque no es su lugar, porque estás estereotipándolo, porque no respetas su naturaleza. Y entonces, muy bien, resuelve ahí la Corte Constitucional de Ecuador y dice, tampoco a ti te doy la razón, ¿no? Aunque me hayas promovido y aunque entiendo tu pena de perder a la monita, pero no te doy la razón, porque tú la tenías debido a un tráfico de especies. Y el reconocerte como cuidadora legítimamente de este animal es reconocer o normalizar o de alguna manera legalizar el tráfico de especies. Entonces, muy bien, el Tribunal Constitucional tuvo este cuidado porque si no es tan fácil decir, bueno, pues si tú la tuviste 18 años, el animal estaba acostumbrado a ti, pues sí, porque no tenía otra opción. Al final del día el animal no tenía otra opción para sobrevivir más que acostumbrarse al cuidador y establecer una relación moral con él mismo, donde entiende que prevé sus necesidades, pero no tuvo una opción el animal. Así que efectivamente desconoce estos derechos, le dice, no, tampoco tú tienes derechos. Ahora, sí voy a dar la orden de que ya no quiero y voy a erradicar este tráfico de especies que hay. Y voy a empezar porque los decomisos se hagan efectivos, sí. Pero también estos decomisos, dice el tribunal, dice la corte, tienen que garantizar los derechos de los animales. Porque ¿cómo es posible que no se hizo más para salvar a este animal? ¿Cómo es posible que se le sacó en ciertos términos, o sea, también regañó al zoológico y dijo, a ver, zoológico, ¿no? ¿Qué hiciste? ¿Cómo es que se perdió? ¿Por qué no la atendiste con mayor, más rápido? ¿Por qué no la pediste ayuda si tú no tenías la infraestructura suficiente para apoyar a este animal? Entonces, evidentemente dice también tache para el zoológico, pero de que mis autoridades tienen todas las facultades para recoger o confiscar estos animales que vienen de un tráfico de especies silvestres, dice la Corte, sí, sí lo reconozco, lo doy, y también no voy a conceder esta idea de que porque ya estableciste, lo tienes como tu familia y ya es tuyo, ya puedes domesticar intransigentemente a estos animales. Y como ya lo saben, digo, yo también ya en varias conferencias como abogada me han hecho la pregunta, pero es que hay una persona que tiene un cachorro de león y se lleva súper bien y lo cuida súper bien y mi papá y él lo trata mejor que a mí. Híjole, esta cultura hay que combatirlo, porque lo que muchas veces yo les digo, ¿y sabes de dónde sacan a las crías para que tú la tengas y te sientas muy contento? Matan a la madre, matan a la madre para tener a la cría y tú le estás deformando toda su naturaleza, le estás faltando al respeto a la naturaleza de este animal, porque lo domesticas, porque lo humanizas y no tienes por qué. ¿Qué te autoriza a hacer eso? ¿Qué te autoriza? ¿No? Entonces, qué bueno que la Corte de Ecuador también, o sea, los regañó a los dos, ¿no? Al zoológico, porque dijo, bueno, pues la verdad es que estuvo muy regular también tu actuación. Pero también usted, señora, no le voy a conceder el derecho de que efectivamente es su animal de cuidado y es parte de su familia y no sé qué tanto me vino aquí a decir, dijo, no. Y entonces la corte dice, y ahora quiero, porque esto no, en su veredicto dice, y ya no quiero que vuelva a ocurrir esto. Entonces,
tiene que legislar y condena a los legisladores también a que hagan una ley de bienestar animal en Ecuador. Desafortunadamente la ley está trabada. Era una gran esperanza esta ley. ¿Por qué? Porque esta ley lo que estaba promoviendo era que efectivamente ya a nivel constitucional y que lo replicaran todos los estados de todas las comunidades de Ecuador, sus municipios, que replicaran los derechos de los animales. Pero desafortunadamente, ¿por qué? Pues porque hay muchos intereses taurinos, de traficantes de especies, de ganaderos, ¿no? Desafortunadamente, todos estos intereses han pervertido cuando ya se tenía pues la propuesta en 2022 que ya estaba el proyecto, cuando ya lo iban a votar llega completamente cambiado. Al menos de eso acusan varias ONGs defensoras de derechos de los animales. Acusan que ese proyecto está muy cambiado, que en realidad hace demasiadas excepciones y entonces se terminaba en lo mismo. Y entonces desde ahí no se ponen de acuerdo lamentablemente y a la fecha pues no se ha podido regular correctamente los derechos de los animales, o sea, o los animales como sujetos de derecho. Sin embargo, este caso, si lo quieren ver, es el caso número 253-20-JH, es una acción de habeas corpus, ¿no? Y dice que, bueno, pues si queremos respetarle estos derechos fundamentales a la naturaleza, pues también hay que respetarle sus derechos fundamentales a los animales, ¿no? Y partiendo del principio interespecie, con una interpretación ecológica, señala que también los animales tienen derecho a su ciclo de vida, a sus conductas naturales, a vivir sus procesos evolutivos sin que sean intervenidos por la especie humana y que por lo mismo es menester ir a regular los derechos de los animales. Desafortunadamente, como les digo, todavía no está la ley. Qué lástima, qué lástima que todavía no esté la ley, porque sería igualmente de paradigmático, como les platiqué, esto que, que ha sucedido con la naturaleza, sería muy paradigmático que también esto sucediera para con los animales, ¿no? Que también son, como diría Leonardo Boff, de los grandes oprimidos por la naturaleza y el hombre, porque efectivamente no se les da todavía un trato. Constitucionalmente sería un gran avance porque es lo que pidió el tribunal, dijo, y ahora lo elevas a la Constitución y le haces una ley reglamentaria y para que atiendas esos derechos. Pero pues sí, desafortunadamente está en discusión, no se ha podido aprobar, todavía está entre que sí, entre que no. Hace mucha falta todavía, porque desafortunadamente con Ecuador han habido intereses, la verdad es que perversos económicamente hablando, para explotar la magnífica naturaleza de Ecuador, ¿no? Entonces, desafortunadamente, es esta idea de los retrocesos que ha tenido Ecuador, ¿no? Un paso adelante y dos para atrás, porque este proyecto de ley, pues, no cuaja, no se asienta completamente en, en la legislación y se presta a que, pues, sigan explotando animales, se presta al tráfico de especies, que es deleznable. Así que bueno, hay que cuidarlo. Esto sería, porque no los quiero tampoco atosigar tanto, esto sería lo que son los derechos de la naturaleza en Ecuador y de los animales. Si bien hay desaciertos o todavía no acaba de cuajar, lo que sí quiero destacar es que es un nuevo paradigma de constitucionalismo que le hace justicia con este reconocimiento a la Pachamama y que eso da pie a que se pueda litigar en tribunales como lo hace, por ejemplo, la doctora Jessica Espinosa. Eso da pie a que se pueda litigar porque ahí está el derecho. Entonces, no es tanto que lo tiremos al catre, como diría mi mamá, hay algo, afortunadamente, esta idea de interculturalidad en países que han sufrido el colonialismo es muy buena, es radical. Qué bueno que esté ahí presente y en su constitución.
Eso es lo que celebramos y desde luego pues que le deberíamos de tener mucho más cuidado a nuestra gran sustentante, porque si ella no está bien, nosotros tampoco estamos bien. Ojalá esto sirva para hacer conciencia. Ojalá que se explorara más lo que sucede con Ecuador y su constitucionalismo muy de avanzada para que lo pudieran replicar otros estados, ¿no? Y que México tuviera una ley. Sí, porque todavía en lo que estamos haciendo cuesta mucho. Yo en mi núcleo de abogados, créanme que pico piedra porque muchos abogados todavía contestan, es que en el Código Civil dice que son cosas, ¿no? Entonces imagínense ese cambio de mentalidad va a costar mucho y si no viene por parte del legislador hacerlo, pues va a costar un poco más todavía por estas falacias de autoridad de que es que la ley dice así, eso es una falacia de autoridad, evidentemente, ¿no? Pero bueno, eh, pues esto sería lo que quería comentarles. Desde luego hubiera sido espectacular escuchar a la doctora Jessie, porque pues ella es especialista en esto, es una activista muy reconocida en Machala. Pero espero haberles podido contribuir y que sea fructífero y que de aquí pues estudie más esto, darles a ustedes el bagaje para que puedan ir y leer por su parte y buscar información y enterarse más sobre lo que ha regulado Ecuador, sería muy, muy fructífero. Ojalá ese es mi deseo, ojalá que así sea. Y quedo al pendiente para sus dudas o comentarios. Muchas gracias por su paciencia. Gracias a ti, Aida. Muchísimas gracias. Nos diste detalles sumamente importantes. Bueno, tenemos por allí en el chat, nos dice Cristel Rosas, ¿hay alguna legislación que sí tenga regulado los derechos de los animales? Sí, hay bastantes ya. Aquí en México tiene, la Ciudad de México tiene su ley de bienestar animal. Ya también hay estados, por ejemplo, Querétaro es muy paradigmático porque antes el delito, este delito que vemos de los animales, ¿no? Era el paradigma y ya, por ejemplo, ya Querétaro lo cambió, era que es un daño a mi propiedad y por eso te llevo ante la autoridad penal, porque si mataste a mi animal es un daño en mi propiedad. Entonces se tomaba así. Pero Querétaro ya es, por ejemplo, muy revolucionaria porque el tipo penal protege la vida del animal. Entonces, cuando se hace la acusación, que esto se vio en la sentencia de Atos y Tango, que está en apelación, habrá que ver cómo queda, pero la juez por eso condena y la condena fue grande porque dijo, es que estoy protegiendo, o sea, el bien jurídicamente tutelado fue la vida de estos animales y incluso murieron con mucho sufrimiento. Entonces, por eso condeno y esto es un agravante. Así que sí tenemos bastante, tenemos a nivel internacional, Europa tiene muy desarrollado el bienestar animal, también con los animales de consumo, porque con animales de consumo que son los grandes olvidados, tristemente, casi no, pero bueno, Europa sí tiene una legislación muy fuerte para que dice, bueno, pues si ya no queda de otra más que matarlo para comer, pues sí, pero que no sufra, que tenga cierto bienestar y que se le garantice, porque si no lo que hace Europa es que grava con mayores impuestos a quien no le está garantizando bienestar animal. Brasil ha logrado cubrir los estándares y es el único país que le puede vender carne para consumo a Europa porque ha logrado cumplir con estos estándares. Digo, yo sé que no es muy halagador porque al final del día no deberíamos de matar animales para alimentarnos, pero eh, sí es una ayuda y sí hay internacionalmente, hay bastantes instrumentos jurídicos. Si gusta, quien me hizo la pregunta, tengo un libro que le puedo hacer llegar y ahí tengo un resumen de las legislaciones que hay internacionalmente. ¿Sale? Les voy a dejar mi correo y se los puedo hacer llegar si les interesa. Muchísimas gracias, Aida. Mira, te comentan, gracias por la charla.
Después nos dice Luz Morales, ¿cuántos años le falta a México para unificar los derechos de los animales o la naturaleza como Ecuador? ¿Cuántos años le llevó a Ecuador lograrlo? Híjole, a Ecuador le llevó muchísimos años, les digo apenas, digamos que es muy reciente, 2008, ¿no? O sea, no lleva ni 20 años, es muy reciente. A México, híjole, no quiero ser pesimista, pero yo creo que a México le hace falta mucho, ¿no? Simplemente a mí me decepcionó mucho como abogada hace 2 años que regresaran las corridas de toro, porque eso habla de las concepciones del legislador, ¿no? Y de que hay intereses económicos muy potentes que entorpecen que se regule correctamente los derechos de los animales, que ya nada más es reconocerlos, porque claro que tienen derechos, ya nada más tenemos que reconocerlos y crear mecanismos para la defensa. Pues creo que hace falta mucho. Se va a volver a discutir las corridas de toro, viene la ley. Yo espero que ya acaben prohibiéndolas y eso sería un gran avance. Pero sí, sí nos hace falta. Que ya estamos un poco mejor que antes, sí. Tampoco quiero ser tan pesimista, pero yo creo que al menos unos 5 o 10 años todavía de trabajo intenso, sí, sí nos resta hacerlo. Ojalá se acelerada el proceso, pero sí, sí, muchas gracias por el comentario, Luz, gracias. Nuevamente, Cristel nos dice, ¿el bienestar animal incluye la vida silvestre? No del todo, y esos son de los problemas que todavía tenemos legislativamente hablando. Bienestar animal es para animalitos que son dedicados a experimentación y para animales que son dedicados a consumo, o estos animales también que viven en reservas, ¿no? Como las reservas que hay para gorilas, las reservas que hay para elefantes, los animalitos que viven en zoológico, bienestar animal es para ellos, ¿no? Todavía es un concepto que no llega a vida silvestre y que tenemos también que trabajar por vida silvestre, porque también desde un punto de vista mío está muy olvidada vida silvestre y también los pobres animales de consumo son de los más olvidados. Entonces, no, bienestar animal no los incluye, ¿ok? Ahí los incluye, están incluidos acá en México en Ley General del Equilibrio Ambiental con la preservación de su ambiente, etc., pero no es bienestar animal, no bienestar animal son estas normas de que el animal tiene que tener espacio para rumiar, para que no esté incómodo, que tenga un espacio suficiente para sus posturas, que el animal no sea transportado. A veces las condiciones de transporte para los animales son pésimas. Bueno, a todo esto se refiere. Vamos a hablar un poquito acá con las siguientes ponencias sobre esto, Cristel, pero sí, esa es la gran diferencia. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Dice Antonio, ¿ha tenido algún tipo de influencia el paradigma de los derechos de la naturaleza de Constitución ecuatoriana en la doctrina y la jurisprudencia mexicana? Sí, la verdad es que sí, hay algunos criterios. Hay un criterio, por ejemplo, que habla del respeto a la naturaleza y la reparación in natura, y que habla desde el no antropocentrismo y desde lo que se hizo con el concepto de Pachamama en Ecuador. Quien lo quiera, se los paso o lo subimos, yo creo, a la página, porque ahí anda el criterio, nada más denme tiempo para buscarlo, pero sí hay. Entonces sí, sí nos ha hecho eco. Afortunadamente los abogados se han ido a estudiar esto y sí se ha hecho eco y hoy vemos, al menos en las sentencias que yo he logrado ver de los tribunales, sí hay más esta consideración y sí hay esta inspiración en el constitucionalismo de Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Por acá nos dice Alejandra Martínez, muy interesante la charla, muchas gracias. A mi nivel general, ¿cómo ha sido la estrategia seguida por Ecuador para reflejar los derechos de la naturaleza en sus políticas públicas? Ok. Bueno, ahí la verdad es que sí le ha echado ganas Ecuador.
sus políticas públicas, por ejemplo, se han reflejado en crear reservas marinas, fortalecer corredores marinos. También ya están controlando a través de políticas públicas la pesca incidental. Están gestionando áreas naturales y con una protección también híbrida, es decir, por parte del Estado, pero también por parte de esas comunidades donde viven. Se ha querido también por políticas públicas, pero esto sí porque los intereses a nivel internacional son muy potentes, pero a través de políticas públicas también se ha logrado regular para para las actividades mineras. Nada más que honestamente ahí no ha podido prosperar porque sí, los intereses a nivel internacional de las mineras que llegan con todo el dinero y la corrupción, esto no ha ayudado. Entonces, hay un código orgánico del ambiente y ahí viene la regulación de estas políticas públicas. Y sí, sí, efectivamente, sí lo han logrado. Por ejemplo, también tuvieron una política pública de iniciativa verde en su universidad pública. Y aquí pues era que no solamente que fuera más sustentable, sino que también hacer visible esta huella ecológica de los estudiantes y ¿cómo se llama? De los administrativos de la universidad, ¿no? Y que vieran cómo demanda incluso su estudio o es una carga, si no saben controlar su huella ecológica, ¿cómo puede ser una carga para la Pachamama? Esta fue muy interesante esta política pública que se lanzó, ¿no? Que era de ver también crearon herramientas para detectar cuál sería la huella ecológica de los estudiantes y de la escuela y replicarlo eso en sus barrios y la llamaron Iniciativa Barrio Verde, que estaba vinculado el Estado con sociedades civiles para evidenciar la huella ambiental y también promover acciones para reducir esa huella ambiental. Entonces, sí, sí, se ha logrado vincular. Desde mi punto de vista lo ha hecho bien, aunque claro, pues una política pública depende también muchísimo del presupuesto que haya, porque pues derivan de Plan Nacional de Desarrollo y de ahí el presupuesto que haya asignado. Entonces sí dependen también mucho del presupuesto público, así que se puede tener las propuestas, pero si no hay cómo ejecutarlas con presupuesto, viene la problemática de su aplicación y por eso a lo mejor no las vemos tan visibles. Ujú. Muchas gracias, Aida. Dice Monse Torres, ¿cómo penalizan a aquellas personas que no hacen valer los derechos de los animales? Híjole, ahí yo no he tenido noticia de que haya una penalización porque como no tenemos fijo por ejemplo, nosotros no tenemos, o sea, tenemos fijo maltrato animal, ¿no? Tenemos registrado maltrato animal. Pero en cuanto a omisión por eso yo decía que lo que deberíamos de regular, no, ¿por qué no ha pasado esto? Porque jurídicamente se sigue teniendo al animal como cosa. Y si es mi propiedad, yo puedo incluso abusar de mi propiedad y hacer lo que yo quiera con mi propiedad. Por eso, en el lenguaje jurídico esto no lo hay, ¿ok? Que debería. Por eso la idea que yo propuse cuando fui a hablar al Congreso por la Ley de Bienestar Animal es que ya la figura jurídica debería de ser tutor, porque el tutor tendría obligaciones para con el animal y tendríamos que hacer un registro de tutores y después, claro, emprender jornadas o ante una denuncia de, bueno, ¿y cómo tienes ese animal? Porque pues a lo mejor eres tutor y la típica lo tengo a media calle, en la azotea, no le doy de comer, o sea, todo ese tipo de omisiones que efectivamente no hacen valer los derechos de los animales, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haría posible? Pues ya con una tutela para ponerle obligaciones, porque el gran problema es que no hemos hecho obligaciones, ¿no? La naturaleza de la obligación es que te lo demando y me lo cumples porque me lo cumples ante tu omisión. Esa es la naturaleza de una obligación que viene consignada en un contrato. Por eso me dicen, ¿y ahora cumples con el contrato? Pues sí, porque el contrato es fuente de obligaciones.
Con los animales, lastimosamente, no pasa así. Por eso es que no vemos en tribunales o legislativamente, no vemos esta parte de pues, cómo penalizó a un dueño negligente, por ejemplo, o alguien que era testigo de alguna torturación animal y nunca hizo nada. Desafortunadamente, por eso no podemos penalizar en ese aspecto. Eh, Digo, para quien me haya preguntado, ese es de los problemas que hay. Sí, muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti, Aida. Nos dice por acá Natalia Zárate, ¿solo Leonardo Boff habla de la dignidad de la tierra o hay otros autores? Bueno, eh, es que hablar del concepto de la dignidad de la tierra, pues sí, la verdad es que sí fue un libro que sacó Leonardo Boff, eh, pero bueno, eh, también está Luis Castañeda en todo este movimiento, también está Luis Castañeda, quien ha hablado de ello, pero realmente hablar de la dignidad de la tierra, otros autores, no. Así como tal el concepto, no. Donde les podría decir que también se podría, o sea, está muy vigente esta idea, pero como tal no habla de dignidad de la tierra, en la obra que también la ha explicado mucho su obra Leonardo Boff, en la obra de Francisco de Asís, ¿no? Ahí sí hay una idea de la alabanza a mi hermana, la madre tierra, y es una reverencia hacia la madre tierra, o sea, porque digo, San Francisco no habla de dignidad, pero sí habla de la alabanza a la hermana madre tierra y este poema tan extraordinario que tiene del hermano sol, donde él alaba a estos elementos y los reconoce como sus hermanos. Ahí sí, en el pensamiento, pero no le van a encontrar así como que la dignidad de la tierra. Sin embargo, sí en los escritos de él se rescata mucho esta idea de la dignificación de la madre tierra, ¿no? En Francisco de Asís, que les recomiendo mucho. Allá anda un libro. Leonardo Boff ha explorado mucho el pensamiento de Francisco de Asís y vale la pena. Digo, primero vale la pena leer directamente a Francisco de Asís, pero lo que ha hecho el trabajo de reinterpretación, hermenéutica, análisis que ha hecho Leonardo Boff con su obra, también, también ha ayudado muchísimo. Entonces, les podría decir que esos dos autores, porque yo no conozco, pero me voy a poner a investigar si hay alguien más que hable de dignidad de la madre tierra, pero según yo, no hay más autores que hablen de ese concepto. Aida, yo tengo una duda aquí retomando un poco lo que comentas. Es desconocimiento, ¿eh? La verdad es que yo no lo sé. Alguna vez escuché que San Francisco de Asís no escribió, sino más bien son como sus intérpretes, ¿no? Entonces, allí sí nos puedes recomendar algún libro, porque así como que no me suena, ¿no? Sí, lo que pasó con San Francisco es que la verdad es que escribió muy poco. Sí sabía escribir porque él venía de realeza, pues, pero sí escribió él muy poco porque él vivía el evangelismo, ¿no? No era de sentarse a escribir. Lo que hay es que cuando ya empezó a estar muy débil y se quedó ciego, entonces el padre León empezó a compilar sus escritos y luego Tomás de Celano, que es su gran biógrafo, con ellos, sí, con ellos. Y les digo, hay un libro muy bonito que se llama La ternura en San Francisco de Asís de Leonardo Boff. Yo se lo recomendaría porque la primera parte del libro pues habla eh, sobre la madre tierra y por qué también la ternura para con otros seres sintientes, ¿no? O sea, es muy padre y lo habla desde el pensamiento de Leonardo Boff, ¿no? Perdón, de San Francisco de Asís, pero sí, sí, porque efectivamente él no escribió mucho, pero el padre León y Tomás de Celano, ellos sí de viva voz, sí convivieron con San Francisco de Asís, fueron los secretarios de San Francisco de Asís y ellos lo ayudaron pues a plasmar el escrito de su pensamiento y que sobreviviera. Sí. Mil gracias, Aida.
Luego nos dice Luz Morales, efectivamente, doctora, avanzamos un paso y retrocedemos tres. Las corridas de toro y las peleas de gallo, los conejillos que usan para pruebas de diversos tipos, etcétera. Gracias por su respuesta y por su ponencia, muy interesante. Zaira Rosales, ¿qué opinas del caso Eli, la elefanta que está en el zoológico de Aragón? Se está buscando que sea enviada a un santuario en Estados Unidos. Bueno, con el caso de la elefantita, pues sí, digo, las condiciones no son las mejores. Lo que hay que cuidar mucho, porque a veces lo que se hace es, sí, ya que se lo lleven al santuario y ya, ¿no? Este, y ya todo está solucionado. Pero la verdad es que como no, desafortunadamente, estos animales ya vienen de una deformación de su, de de sus comportamientos, incluso muchos de estos animales que están en reserva tienen comportamientos estereotipados, porque nacieron para estar en su hábitat, no nacieron para estar, por ejemplo, en el African Safari o en el zoológico de San Juan de Aragón, no. ¿Ok? Ahora, lo que sí sería interesante es que ahorita, digo, un juez amparó a Elefantita para que se le dieran sus cuidados suficientes, hasta eso me quedé en 2023 por lo que pasó, pero sí hay que tener cuidado de en qué condiciones va a ser llevado el animal, porque como les digo, desafortunadamente a veces los llevan y el cambio también no le viene bien al animal. Eso va a haber que cuidarlo mucho, aunque sí, yo creo que le darían mejores condiciones que las que desafortunadamente ha tenido aquí. Entonces, cuidar mucho las condiciones a las que va a llegar el animal para que efectivamente, y un lugar donde tenga la infraestructura suficiente para que sus necesidades y que sobre todo su salud sea cuidada. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo. Ojalá sirva de paradigma como lo que se ha hecho con el proyecto Gran Simio, que es liberar a animales, a simios de zoológicos y promoverles habeas corpus, o sea, amparos y todo para que se les reconozca personalidad jurídica. Yo creo que también sería un avance el que hicieran esto. Ya se le concedió el amparo a la elefanta, pero ahora es donde la ponemos en un lugar donde sí tengan toda la infraestructura y que no se la lleven nada más porque sí. Les digo que hay que tener cuidado con esto, ¿por qué? Porque también hace unos años dijeron, no, ya no queremos animales en en los circos. Y tristemente, o sea, el legislador es flor de un día, ¿no? Le encanta pregonar una cosa, la logra y después ya se desafana completamente. Y muchos de estos animales que estaban en los circos acabaron peor, porque ya no había dónde tenerlos y ya no había dinero para hacerlos. Algunos desafortunadamente, y se tuvieron que implicar, y en algunos casos sí, los estaban vendiendo a rastros. ¿No? O sea, así acabó la cosa. Entonces, yo me enteré porque algunas, sí, sí, tristísimo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible, no? Algunas ONG se metieron y los rescataron y los lograron llevar a otros lugares, ¿no? En algunas de otras, pues ahí el African Safari dijo, bueno, pues yo me hago cargo de estos animales, pues aquí que los tengan para las visitas, que no es lo óptimo. Entonces yo nada más sí digo, cuiden esto, ¿no? Cuidemos esto porque a veces solamente es, pues ya lo resolví y ya dije que el animal debe de ser libre, pero nunca dije en qué condiciones, quién, cómo, cuándo y dónde. Entonces hay que tener cuidado con esta parte, pero pues sí, yo creo que es un buen movimiento el que se ha tenido con la elefanta. Digo, era pobre animal, estaba súper, ¿sabes? Se veía triste de aquí a allá. Ojalá, es triste, solitaria, ¿no? Ojalá se les dé ojalá llegue a un lugar con una infraestructura donde se le pueda atender correctamente. Gracias, Aida. Dice Andrea Hernández, ¿cuál podría ser una estrategia para que las personas reconozcan los derechos que impone la ley sobre los animales? Pues una de las estrategias es sensibilizar, pero desde escuela. La escuela, ¿por qué? Pues porque mucho los niños son como esponjas. Y si ven que papá, mamá maltrata, lo van a introyectar así. Si ven que en el hogar la ley es abandonar a los animales, lo van a hacer. Eso es formativo, desafortunadamente. Entonces, una sería educar desde que están muy pequeños.
no solamente a los niños, sino a la familia, a los cuidadores. Sería educar y sensibilizar, hay que sensibilizar mucho. Y la otra también que yo creo podría ser, sí que las sanciones fueran más efectivas y con multa, que es ahora, por ejemplo, lo que se está haciendo para que paguen pensión alimenticia, ¿no? Ahora los boletinan y los ponen en un padrón y no pueden comprar boletos para salir del país, ¿no? O sea, este tipo de situaciones, bueno, a lo mejor los podríamos hacer a manera de escarnio y que se aplique la ley para, o sea, lo que hizo la de Querétaro estuvo muy bien. ¿Sabes qué? Vete 10 años a la cárcel por lo que hiciste, ¿no? O sea, ese tipo de resoluciones necesitamos, y necesitamos que se vea el periodicazo con esta idea de escarnio de, bueno, ya sabes a qué atenerte, ¿no? Falta porque como desafortunadamente hay mucho maltrato animal y queda en la impunidad, eso hace que no podamos darle cabida al no maltrato y que hace que las personas digan, ah, bueno, puedo hacer lo que sea y no hay una sanción. Sería eso, pero es multifactorial. O sea, es multifactorial. Incluso hay mucha sensibilidad, o sea, se ha normalizado mucho la violencia en niños y adolescentes por los videojuegos y por todo el consumo de redes sociales. Está ya muy normalizada, hay muchos estudios. Y pues desafortunadamente lo que primero se ataca o se violenta pues es al más débil, ¿no? En este caso los animales. Entonces operaría desde tener una cultura menos violenta y que los niños, niñas y adolescentes tuvieran derecho a una cultura menos violenta. Muchas gracias. Es que esa pregunta es muy amplia. Sí. Sí, muchísimas gracias, Aida. Mira, Cristina Colín, Andrea Hernández, Alicia Zamudio, Cristel Rosa, Zaira Rosales, Paula Reyes, Natalia Zárate, también desde Buenos Aires. Ah, Te dan las gracias por tu excelente charla y te leo la última pregunta. ¿En sí. qué consiste la suspensión temporal de las peleas de gallos y carreras de caballos del gobierno de Chiapas? Ah, a ver, la suspensión temporal, digo, un amparo, un amparo. El amparo lo que quiere es que no se consume el acto violatorio que le dicen acto reclamado. Por eso lo metemos antes para que no se consume la violación, ¿sale? Entonces lo que hace es que dice, te concedo, o sea, te acuerdo el amparo, o sea, admito tu amparo, lo voy a tramitar, pues, y para que no se vaya a consumar el acto y no se te pueda entonces restituir eh, el daño, lo voy a suspender. Eso es la suspensión temporal, ¿sale? Entonces lo que hace es, hasta que no resuelva y te dé una sentencia definitiva en tu amparo, lo suspendo, ¿sí? Pero si llega el amparo y no te lo concedo, vuelve a operar. Ese es el problema de las suspensiones temporales y eso es lo que ha pasado. Acá en México con las corridas de toros en la Ciudad de México, eso fue lo que pasó. Se dio un amparo, una suspensión temporal de las corridas de toro cuando promueven y jurídicamente que es que les dan la razón de que están bien las corridas de toro, pues las volvieron a activar. Ese es el problema, pero bueno, a eso se refiere a una suspensión temporal. Espero haberme explicado porque es que son conceptos muy técnicos del amparo. Muchísimas gracias, Aida. Nos dice Karen, sí hay mucha impunidad como en el caso Black Howard White, Tiger Foundation. Y después tenemos Carolina, mil gracias, Aida. Cristina, gracias a la perfección. Bueno, pues ahora sí que hemos llegado hacia el final de las preguntas. No sé si alguien más quiera comentar algo, pero si no, pues te agradecemos enormemente la charla. Bueno, ahora sí que nos aclaraste varios puntos, Aida, y si puedes enviarnos allí al chat de Derecho Ah, Animal y Ambiental la bibliografía que nos has mencionado, pues bueno, estaremos muy, muy contentos por eso. Bueno, pues las personas que también sí. nos están escuchando a través de redes sociales, específicamente por Facebook, pues les agradecemos mucho el que hayan podido estar atentos a esta primera charla de este
seminario permanente de Derecho Animal y Ambiental. Entonces nos estaremos viendo en 3 semanas con la siguiente ponencia o la siguiente charla que lleva por nombre Paradigma del antropocentrismo versus biocentrismo en bioética, ligado precisamente a todos estos temas de derecho ambiental y animal. Entonces, si no hay más que decir, me voy a despedir, pero en primer lugar de Facebook Live, quienes estamos aquí en la plataforma de Zoom, me regalan unos 5 minutitos. Muchísimas gracias y nos vemos para la próxima.